Tres. Adelante. Hola a todos, estamos en nuestro programa de Poco un Todo. Hace buen tiempo que no nos encontrábamos a dialogar, en este caso con un muy buen amigo aquí en Perú, Jeffrey Radzinski. Les voy a confesar que yo lo conozco, recuerdo hace muchos años porque él era el productor de un programa de análisis político en el Canal N, que es un canal de noticias de 24 horas, y me convocó más de una vez un analista que, si recuerdo bien, Jeffrey era antropólogo, es antropólogo también de estudios, que es Jaime de Altaos. Correcto. Eh, y Jeffrey es abogado, es politólogo, estudió en la Universidad de Lima su primer título, estudió luego una máster, una maestría de gobernabilidad y gestión pública en el Instituto Ortega y Gasset en España, y también tiene un diplomado de comunicación política. Eh, es un constante y frecuente invitado en programas de noticiosos o de entrevistas en Perú, sobre todo para asuntos políticos, asuntos electorales. eh, bueno, se le llama mucho para hacer análisis de gestión pública y de política. Él también tiene su propia compañía de asesoría, GFP Consultores. Bueno, cofundador eres, tienes tus socios. Lo hiciste en 2007. eh, Ha estado en varios medios, no solo televisivos, también impresos. Ha tenido sus columnas y también, si recuerdo bien, eres cofundador de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ¿no? Del Que, programa de comunicación política. perdón, Solo del del programa programa. de comunicación política, ok. La Universidad del Pacífico es una de las más prestigiosas aquí en Lima, Perú. Lo hemos convocado a raíz de lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de este joven muy conservador y con un gran dominio de la escena y se puede decir de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, provocador, eh, porque de hecho se dedicaba, Charles Kirk, que se dedicaba a ir a muchas universidades, a muchos lugares y desafiaba sobre todo a la gente que en Estados Unidos llaman los liberales, que el concepto es muy diferente en América Latina, porque en Estados Unidos los liberales son más bien los de izquierda, centro izquierda, eh, y fue una de las personas que promovió muchísimo las ideas del MAGA, el Make America Great Again, este movimiento que se fundó en torno a la figura de Trump. No quiero seguir hablando mucho, me gustaría un poquito un análisis de entrada, Jeffrey, de el tema de la polarización en Estados Unidos y el asesinato de Charles Kirk. Si tú comparas con otras etapas políticas de ese país, de esa potencia, tú dirías que hoy más que nunca Estados Unidos está en un fenómeno o en un proceso de polarización como nunca antes, o quizás parecido a la década de los 60, cuando vino el asesinato de Martin Luther King, de Malcolm X, de Bob Kennedy, y bueno, fue una década muy compleja en ese país. ¿Qué opinas al respecto? Ariel, Isaac, un gusto conversar con ustedes. Gracias por la invitación. A ver, directamente a la pregunta y esa introducción tan pertinente sobre la polarización y a partir de este episodio lamentable, este asesinato de Kirk, que como todo hecho de violencia política tenemos que partir, creo yo, por condenarlo. Creo que nos invita a varias reflexiones. En primer lugar, algunos elementos objetivos de contexto. Es un hecho que existe mayor polarización social y económica como tendencia a lo largo del siglo XXI. Si uno lo mide,
con estudios de percepción en el mundo en general, verá que es un fenómeno global. Luego podemos entrar a algunos casos de Latinoamérica, porque en Latinoamérica la escalada ha sido mayor, porque el punto de partida hace 20 o 25 años era mucho más centrista que en otras partes del mundo. Pero yendo a Estados Unidos y yendo a la consulta, como segundo elemento objetivo, el eje polarizador que representa en este momento Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos y probablemente la persona más poderosa del mundo, es parte, digamos, del mismo análisis y parte de los mismos hechos. ¿Por qué? Porque más allá del espectro ideológico de derecha o izquierda, con sus disquisiciones en todos lados, lo que hemos notado en la última campaña electoral como reafirmación de lo que venía antes, es precisamente el potenciamiento de los extremos. Y eso también está medio. Y de los extremos también en los antagonistas políticos, porque si tú ves el Partido Republicano, se corrió más a la derecha para hablar en el espectro clásico, pero si ves el demócrata, también hubo una tendencia de correrse más a la izquierda. Entonces, quiero dar esos elementos de contexto político para entrar en lo social. Ahora, y ustedes son comunicadores y probablemente puedan ahondar con mucho más argumentos que yo sobre esto. Pero creo que como tercer punto objetivo, no podemos dejar fuera de lugar la dinámica de las comunicaciones contemporáneas, la inmediatez, la posibilidad de participar directamente en un diálogo público, ha cobrado, digamos, mucho mayor preponderancia y ha restado algunos elementos de la democracia liberal clásica. Y creo que ese es el gran contexto que tenemos que analizar en la discusión y en la polarización, que sí es un hecho real. Y con todo este marco, comprender que algunas de las instituciones que habían sostenido principios fundamentales como el pluralismo o la tolerancia que acompañaron la democracia, hoy tienen menos valor electoral y tienen menos rédito político en general. Entonces, creo que si no partimos por eso, difícilmente podemos analizar un fenómeno particular. Y solo para cerrar el episodio de Kirk, y creo que esto puede ser sintomático, fíjate, en un país como el Perú, donde apostaría que la gran mayoría no sabía ni quién era Kirk hasta este asesinato, se está organizando por la Municipalidad de Lima, por el alcalde Rafael López Aliá, que probablemente va a ser candidato presidencial en algunos meses, un homenaje a Kirk y a lo que representa. Lo que quiero decir es, fíjate los fenómenos comunicacionales, de comunicación política alrededor de esto, más allá del hecho punitivo o del fenómeno polarizador, ¿no? Yo dejo eso como un campo abierto para Ahora, profundizar. Jeffrey, tú has dicho algo que es muy interesante, que la polarización implica una radicalización de los extremos. O sea, que lo que vemos en Estados Unidos y en otros países es que la derecha se fue más a la derecha, sobre todo bajo el liderazgo de Trump y del movimiento MAGA, pero que también los demócratas, que representaban el centro, a veces el centro izquierda en Estados Unidos, también se han ido más a la izquierda. Y hay claras, digamos, síntomas de esto. O sea, Sanders, Bernie Sanders, la propia Ocasio-Cortez y otros representantes y senadores que claramente pues, tienen posiciones que van más hacia una izquierda socialista, un poco menos socialdemócrata, más socialista, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo crees tú que hay un fenómeno de resonancia entre esos dos polos? O sea, en la medida en que uno se radicaliza más, el otro responde con mayor radicalización. Podríamos decir que de alguna forma la radicalización MAGA, del movimiento MAGA, es en respuesta a la radicalización del movimiento woke, lo que se conoce como el movimiento woke, que sobre todo tuvo una gran penetración en la juventud en Estados Unidos.
Mira, probablemente hay un efecto de causa y consecuencia en ambas direcciones, sin duda. Eh, Creo que más allá de la dinámica o de la dialéctica, digamos, en términos políticos de esa radicalización, también tiene que ver con la representación política y los liderazgos políticos. Fíjate. En el caso de Estados Unidos en particular, sí, has citado algunos políticos que tienen gran arraigo, sobre todo comunicacional, porque cuando uno ve el correlato en votos, a veces hay una brecha grande entre el respaldo mediático y efectivamente el respaldo electoral, pero, digamos, tienen mucha presencia en el debate público. Pero en general, si tú te fijas, esas posturas radicalizadas, en el caso de Estados Unidos, no tienen una renovación política en sus liderazgos. Si te fijas, la propiedad de Trump u otros precandidatos que habían, o el expresidente Biden, creo que es un dato no menor, el poco peso de algunos dirigentes y el recambio de esos políticos. Hay un libro que escribió un compatriota de ustedes, Moisés Naím, hace algunos años, El fin del poder, donde planteaba una tesis a partir de que era más fácil conseguir poder, pero más difícil mantenerlo, sobre todo para las generaciones políticas que venían. Y creo que eso tiene que ver también con el discurso, con el debate y en general con las comunicaciones alrededor de la política. ¿Y por qué vuelvo a esto? Porque hay una paradoja, siento yo, muy grande. Por un lado, la polarización y por otro, una desafección y un mayor repudio a los políticos. Es decir, al mismo tiempo que la ciudadanía se aleja, se desinteresa de lo que dicen las autoridades, a su vez se radicaliza con liderazgos o posturas más extremas. Entonces, digamos, no, esos seguidores de las posturas más radicales no son militantes partidarios, muchas veces ni siquiera están identificados con un partido, pueden ser volátiles en su postura. Creo que eso tiene que ver también, Isaac, con lo que planteas, ¿no? Hay un reacomodo, una recomposición de esa dinámica social que se manifiesta, digamos, en términos electorales. Sí, Yo creo, bueno, habla Isaac. no, solamente una reflexión sobre lo que nos decía Jeffrey en relación a la comunicación y cómo eso ha cambiado. O sea, hoy alguien comentaba en un podcast que estaba escuchando que hay dos maneras de ver el fenómeno de las redes sociales. Una es el fenómeno de masa, digamos, o de la multitud que se moviliza ahora de forma digital, pero hay otra metáfora que es mucho más interesante, que es la del enjambre de insectos, porque el enjambre de insectos que se va moviendo es mucho más caótico. Y yo creo que la verdad que es la imagen del enjambre la que me parece que puede ilustrar mejor qué es lo que pasa en las redes. O sea, aparte de ser extremadamente caótico, es un espacio donde prácticamente todo se vale. Entonces, las voces más radicales que antes eran las voces de los militantes, de minorías que eran, digamos, que tenían un espacio restringido para comunicar sus puntos de vista, esas voces que hoy se manifiestan en ese enjambre tienen mucho mayor eco Así y es. probablemente es donde van contribuyendo, aunque no sea el único factor, pero esas voces van contribuyendo a esa radicalización. Y entonces yo creo que tienes razón en que el factor comunicacional es algo que todavía no terminamos de entender bien. O sea, creo que todavía tú que has trabajado la comunicación política, has enseñado la comunicación política, creo que a veces lo vemos con el punto de vista un poco del siglo XX, ¿verdad? De los gatekeepers o de la espiral del silencio o de otros fenómenos, pero realmente estamos hablando de fenómenos nuevos que todavía no terminamos de digerir bien. Sí, a propósito de eso, estuve para una de las clases que doy buscando material y me topé con un reportaje de 60 Minutes de hace 2 años, donde se hablaba del tema de la polarización. Y un experto en ese tema estadounidense decía que hoy en día
el, la, oye- la noticia que puede dar alguien en Twitter, por ejemplo, que es una de las muchas redes sociales, pero se aplica para cualquiera, se retuitea más las respuestas con el tema emocional, con la agresividad, que dijo fulano, que dijo Mengano a raíz de un Twitter inicial, pero exponencialmente se retuitea o se divulga mucho más la polémica que con respecto a la noticia original o la idea original que alguien propagó, lo cual me lleva a hacer una pregunta, no solo a ti, Jeffrey, se me olvidó contarte que Isaac también es experto en comunicación política y enseña en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Ottawa. Eh, ¿Cuál es la solución, entre comillas, o qué es lo que hay que hacer? Hay que regular las redes sociales, es la única manera de un poquito reducir los niveles de violencia política, los niveles de agresividad y de la contaminación en la comunicación política. Y si se hace regulación, estamos atentando entonces contra la democracia. ¿Cómo resolvemos ese dilema? Sí, es complicado. Muchas veces hay que tener cuidado porque los remedios de la restricción y la regulación a veces son peor que la enfermedad. Eh, Fíjate, no tengo la solución. Me encantaría darte una respuesta así taxativa y puntual, pero puedo ensayar algunas ideas. Fíjate, lo primero, coincidir con lo que decía Isaac en relación a las comunicaciones, porque desde el punto de vista del protagonismo o del alcance o de los clics, es rentable comunicacionalmente tener una postura confrontacional, radical, y eso está medido. Y eso tiene un correlato después en la discusión pública y tiene un correlato también en la decisión política, no solo electoral, también en gestiones gubernamentales. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de la regulación y las redes sociales, fíjate, en general, creo yo, tiendo yo a defender la libertad de expresión y la libertad de opinión. Creo que eso toca salvaguardarlo. Vamos, siempre hay algunos límites y las redes sociales en general tienen canales y tienen ciertas herramientas limitadas para restringir, digamos, los asuntos de violencia. Se han ido perfeccionando con el tiempo y probablemente ustedes lo sepan mejor o quizá Isaac lo haya estudiado mucho mejor que yo, pero en general, yendo de nuevo a la discusión pública, creo que tenemos que entender ese fenómeno en movimiento, lo que decía Isaac, es esa cuestión que todavía no logramos comprender porque es muy vertiginosa y está en marcha. En la Universidad de Oxford con Reuters Institute hicieron su informe anual de comunicaciones, el del 2024, y señalaban, por ejemplo, que habían ya varios países que tenían al TikTok como principal canal para nutrirse de información noticiosa. De hecho, Perú es uno de los países en el mundo que tiene más penetración de TikTok como canal de información. Y el formato tiene que ver mucho también con esto. Entonces, había noticias serias con videos de 1 minuto y 2 minutos, pero muchísima información asociada, de desinformación, de mentiras y sobre todo de elementos de violencia asociados a la información que también son consumidos en mucho mayor proporción de lo que había antes. Entonces, creo que ahí hay un espacio objetivo para medir y comprender cómo está variando la participación política. Y nuevamente esa paradoja, ¿no? Tengo mayor información sobre la política, pero cuando me consultan si me interesa o no las decisiones políticas, más gente dice que no le interesa hoy de lo que decía hace una década, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, esta paradoja toca entenderla también, ¿no? Probablemente, Isaac, tú hayas visto este fenómeno más a profundidad. Bueno, un fenómeno que también existe es el fenómeno, digamos, de la burbuja, ¿no? O sea, que la gente termina en la burbuja que es reforzada por los algoritmos. O sea, el algoritmo te da lo que te gusta y en el momento en que el algoritmo simplemente entra en esta lógica circular,
Si esta gente ve a tal, digamos, este podcast o a tal personaje y le gusta este tema, pues le vamos a seguir dando esto y alimenta esa burbuja donde lo que ocurre finalmente es que se van creando como tribus, ¿no? Un poco tribus que lo que hacen es reforzar lo que ya creen saber, probablemente reforzar sus prejuicios incluso reforzar mentiras que se creen, ¿no? Y por eso también, aunque el otro día un colega nos decía que no hablemos de teoría de conspiración, obviamente que en esto también juegan mucho las teorías de conspiración. Porque si yo estoy en una burbuja y lo que escucho es gente que confirma mis teorías de conspiración o lo que yo me imagino que es la realidad del mundo, quién controla el mundo y cómo se manejan los asuntos mundiales, pues si no salgo de esa burbuja, si no tengo además manera, no tengo interés, pero además no tengo manera de romper el algoritmo, pues al final ocurre lo que tú dices, ¿no? Ahora, yo quisiera un poco que habláramos ahora de América Latina, Ujú. porque hay países donde el tema de la polarización resurge, es el caso de Colombia, lamentablemente, con elementos de violencia política, es el caso, por ejemplo, de Argentina, donde se moviliza una parte de la sociedad, tanto políticamente como socialmente, contra las políticas de Milei. Entiendo que en el Perú yo creo que es un país un poco difícil de descifrar y tú como Ariel, seguramente me podrán ilustrar en ese sentido, pero vemos que esta dinámica de polarización va agarrando cuerpo en distintos países y va, digamos, debilitando los fundamentos de la democracia. ¿Qué nos puedes comentar de lo que está ocurriendo en América Latina en ese sentido? Sí, a ver, si me permite solo un minuto en relación a las cámaras de eco antes de entrar a América Latina, muy brevemente, porque me recuerda los resultados de un grupo focal que vi alguna vez aquí en Perú, y había un candidato que tenía solo 3% y una persona en el grupo focal decía, pero si toda la gente que yo conozco ha votado por él, ¿no? Y no podía comprender que había un Claro. universo más allá de su grupo íntimo y lo que leía en sus grupos de WhatsApp y en su Facebook, tal cual la burbuja que tú has descrito, ¿no? Cámaras de eco, como le llaman otros autores. Yendo a América Latina, vamos, es parte de este fenómeno, ya habíamos dicho, de la polarización. Eh, Hay algunos elementos que creo yo han catalizado y han acelerado el proceso de polarización, que si uno se fija por estudios de percepción, a lo largo de los últimos 20 años se aceleraron más en los últimos 5, post pandemia. Y los resultados electorales tienen un correlato, digamos, con eso también, ¿no? Si vemos Petro en un país como Colombia, que no había tenido fenómenos así, o el caso de Milei en Argentina, o lo que sucedió con Chile, no más allá de la elección de Boric, sino con las protestas o el intento de nueva constitución, que de eso también se habló en Perú, o el triunfo de Pedro Castillo. Entonces, hay, digamos, un correlato entre esa polarización y los resultados electorales, ¿no? Tiene que eso también que ver con los sistemas y con otros elementos más estructurales, pero en cualquier caso, eh, sí está medido y está probado, por ejemplo, que la gente se identifica más con posturas más radicales. Creo que También hay en que el mencionar caso, Brasil, en, disculpa, con Bolsonaro, Brasil, con Bolsonaro. sin duda, Ujú. recientemente condenado. Y está también medido que hay mayor polarización, y en esa polarización, por lo menos en Latinoamérica, la derecha ha crecido más que la izquierda. Estoy hablando en términos generales de percepción, de autopercepción de la gente. Ahora, eh, si es un ¿Podría fenómeno. aclararnos a quién representa esa derecha, por ejemplo, para que no sea un concepto abstracto? Sí, básicamente en el caso de Latinoamérica, la derecha tiene un componente conservador muy fuerte. En realidad la izquierda también en algunos países, y eso podría sonar un poco contradictorio. En Perú, por ejemplo, Pedro Castillo no era un
izquierdista progresista, digamos, como tradicionalmente mucha militancia latinoamericana de izquierda, sino un izquierdista conservador, con posturas, digamos, muy distintas a la defensa de los derechos civiles individuales, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de la derecha, sobre todo posturas muy conservadoras, con arraigo religioso por un lado, de fortaleza, digamos, de fuerzas armadas o militaristas por otro, ¿no? Y con una representación que creo yo se asocia a algunos problemas que han ido en aumento, como inseguridad ciudadana, por ejemplo. Creo que no es casualidad que Bukele es un gran referente, digamos, en Latinoamérica de política o de respaldo, o de aprobación. Y si tú ves su política pública y su gestión, es, digamos, bastante restrictivo en algunas cosas económicas que podrían ser con control de precios, incluso que podría asociarse a un gobierno de izquierda, pero desde el punto de vista del imaginario colectivo hay esa representación de mano dura, de fortaleza con la inseguridad, de un alineamiento con las fuerzas del orden, ¿no? Y una postura muy pro familia y muy conservadora. Creo que esas son las grandes banderas en la derecha. No sé si te respondo, Isaac, la Pero consulta. una pregunta, Jeffrey, eso no es solo un tema de percepción, eso es un tema de discurso también, porque Bukele tiene un discurso de derecha. Bukele desde que asumió quería convertirse en una especie de líder continental contra el chavismo, por lo menos a nivel discursivo. Bukele también, el tema, si no me equivoco, un poco el tema de la religión entra en su discurso. Eh, y Milei también es un caso interesante en ese sentido, porque, es decir, el liberalismo de Milei o el libertarianismo, en el caso de Milei, es complicado de entender porque es muy conservador en los temas de los derechos civiles, tú te refieres, y es más en los temas que tienen que ver con la economía, Mm, que también esa contradicción, para mi sorpresa, se está dando en Estados Unidos con Trump, porque Trump es proteccionista, el tema de los exactamente. aranceles. Por eso hacía, Eh, ujú. sí, 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 continúa. No, por eso hacía Ariel la salvedad con los elementos característicos, digamos, de ese discurso y de esa representación y de esa identificación, porque algunas de las medidas tomadas por estos líderes que identifican, digamos, sobre todo a la derecha, serían del manual económico de un gobernante de izquierda, con algunos temas de comercio internacional, citabas algunos o de restricciones al comercio en el caso del Salvador. Entonces, por eso hacía digamos, las características principales. Pero volviendo al tema de la derecha y de la polarización, creo que hay otro elemento para tomar en consideración, ¿no? Y es salir de esta discusión del eje del espectro clásico derecha-izquierda. ¿Qué es lo que sucede en muchos países de Latinoamérica? En primer lugar, mucha gente no comprende lo que es la derecha, izquierda, o no se identifica con ninguno. Incluso comprendiendo algunas diferencias, dice, no me identifico, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni... Entonces, eso por un lado. Sí, en Eh, Perú a mí me dicen muchas veces taxistas, gente que la gente en la calle cuando hablo de temas políticos me dice, aquí no importa quién gobierne, yo tengo que trabajar duro porque si no, no me va a ir bien. Es eh, una postura que creo que refleja muy bien los tiempos y la percepción de la cual tú hablas. Sin duda. Entonces, creo que a diferencia de algunas sociedades que tienen una cultura política más desarrollada, una identificación, digamos, más clara y un sistema político donde las banderas o los antagonismos están más claros, en Latinoamérica creo que eso es distinto, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente distinto y más volátil, ¿no? Y tan es así que cuando uno analiza, por ejemplo, en la mayoría de países latinoamericanos, los sistemas electorales
tienen dos vueltas, ¿no? Los dos principales candidatos pasan a segunda ronda en una elección. Cuando uno ve cómo se trasladan los votos de los candidatos de primera ronda a segunda, va a notar que muchas veces hay un caudal de votos que prefirieron un candidato que estaba muy identificado con la izquierda y terminan votando por el candidato de derecha en segunda vuelta o viceversa. ¿Y qué es lo que sucede? Hay elementos identitarios o elementos, digamos, programáticos con alguna propuesta en particular que trascienden, digamos, esa bandera o esa identificación ideológica, ¿no? Eso como segundo punto. Y como tercero, diría que sí me parece un fenómeno interesante en Latinoamérica también, el conservadurismo de los jóvenes. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, ¿no? Había una identificación más liberal, en el sentido amplio y lato y politológico del término, con las generaciones más jóvenes, y más conservadores con los mayores. Y ese es un fenómeno que ha mutado un poco en Latinoamérica en años recientes, y me parece un dato no menor. Ya, pero ¿cómo se traduce Se entre los traduce jóvenes? que por ejemplo, tienes posturas de candidatos de derecha conservadora donde su bolsón electoral más fuerte son los jóvenes. Eso hubiese sido impensado con esas características hace solo 20 años. Yo quiero hacer una reflexión al respecto. Yo estuve hace una semana en una conferencia sobre que el tema era la radicalización en lo cotidiano. O sea, la idea era conversar sobre distintas situaciones, fenómenos en países particularmente europeos, pero no solamente europeos, sobre el tema de la radicalización, pero no de la radicalización extrema de grupos, digamos, terroristas o de militantes, sino la radicalización en la vida cotidiana, un poco de lo que estábamos hablando de la polarización. Y un caso que se presentó ahí fue el de Grecia. Y son psicólogos sociales, dos colegas que son psicólogos sociales, que presentaron el caso de Grecia que es bastante, que fue y que es bastante volátil, porque simplemente para recordar un poco, Grecia pasó por una crisis económica muy seria, ¿verdad? E hizo, esa crisis llevó a la elección de un gobierno de izquierda, con Syriza, con el partido Syriza de izquierda. Syriza asume después un poco la receta de la Unión Europea, asume el programa de derechas, lo lleva adelante y eso hace que finalmente los griegos, después de ese gobierno, termine eligiendo un gobierno de derecha. Y entonces la pregunta que se hicieron estos investigadores era qué pasó con la supuesta contestación de izquierda en el momento más duro de la crisis financiera en Grecia. ¿Qué pasó con todo ese movimiento social, verdad, de empleados públicos, de académicos, de gente que salió a las calles y que era esa base, digamos, que terminó llevando a Syriza, partido de izquierda, al poder? ¿Qué pasó allí? Y cuando ellos empezaron a estudiar el fenómeno a fondo, con unas encuestas, descubrieron que lo que había en la población griega era un sustrato muy conservador, que en el fondo lo que la gente quería era que el sistema no cambiara. Mm, O sea, que en el fondo lo que la gente quería era que le aseguraran que ese sistema se iba a mantener. mm, Y pues Syriza no mantuvo su promesa porque al asumir las políticas de la Unión Europea, obviamente para cortar el déficit, la deuda y todas las medidas radicales que se tomaron, obviamente el sistema no se mantuvo. Entonces la conclusión de muchos electores fue, oye, mira, para una política conservadora me voy con los verdaderos mm. conservadores. Claro, Entonces, interesante. es muy interesante porque eso tiene alguna resonancia con lo que tú hablabas de la volatilidad. O sea, que al no identificarse con posiciones ideológicas o partidistas muy claras, ese mismo electorado que hoy se identifica con tal propuesta o con tal líder o con tal político,
pues en otro momento puede pasar a otra posición. Yo creo que el caso además de Chile es muy interesante para llevarlo a América Latina, sobre todo con el tema de su asamblea constituyente. Bueno, ellos le dieron un nombre muy particular que fracasó, y fracasó dos veces, no una. Digamos, el gran proyecto de Boric y de la izquierda era vamos a hacer una nueva constitución para deshacernos de la constitución, que fue el legado que nos dejó la dictadura de Pinochet. Y el primer intento fue un desastre, pero el segundo intento fue otro desastre, porque además lo que la gente terminó eligiendo como representante, con una fórmula distinta, ya no era la asamblea constituyente al estilo Robespierre, sino con otra fórmula, terminó eligiendo a la derecha. Así Pero es. tampoco esa fórmula sirvió y la constitución se quedó igual. Entonces, es verdad que asusta la polarización mucho, asusta en sus manifestaciones más radicales y violentas, pero también la opinión pública y las tendencias políticas son más volátiles ahora, y lo que hoy parecía el fin de una era, como parecía anunciar la llegada de Boric, por ejemplo, a la presidencia de Chile, no lo fue tal. Y probablemente, no sé qué piensas tú que va a pasar ahora con las elecciones en Chile, pero probablemente el gobierno de Boris lo que hizo simplemente es abrir la puerta otra vez a la derecha para que retornara al poder. Sí, me parece interesante el caso de Chile como ejemplo, por lo que representó, digamos, las protestas, la violencia, la debilidad que tuvo Piñera en ese segundo gobierno, cómo emergió, digamos, nuevamente una izquierda mucho más joven, la presidencia de Boric y el fracaso de esa misma izquierda con su intento de nueva constitución que tú has descrito muy bien. Y claro, más allá de la lógica pendular que tiene la política, ¿no? Es decir, quiero algo distinto, quiero un cambio, entonces elijo al antagonista, al opositor al gobierno y luego me decepciono y reculo, ¿no? Eso es un poco simplificando. Pero yendo a la coyuntura ahora, ¿no? En Chile, por ejemplo, es muy interesante porque si uno revisaba hace unos meses las preferencias electorales, habían más preferencias, digamos, un poco más centristas. Por ejemplo, Matei, la exalcaldesa, ¿no? Que luego bajó mucho. ¿Y quién subió? Subió Cast, que a la Exacto. derecha era más radical. ¿Y qué pasó a la izquierda? Lo mismo. También había una posición de izquierda, pero que al final perdió peso. ¿Y quién ganó? Ganó Jara del Partido Comunista, es decir, Sí, más al extremo. más Un poco lo todavía, que, sí. ¿no? Poner, digamos, con un ejemplo lo que hemos tratado de conceptualizar. ¿Qué creo que va a pasar en Chile? Creo que tiene mucho más opción de éxito Cast, la derecha. Eh, en noviembre son las elecciones, falta poco. Eh, Creo que van a pasar Cast y Jara segunda vuelta y probablemente gane Cast. Falta mucho y me puedo equivocar, pero si me dices quién creo que tiene más probabilidades de éxito hoy, te diría, y te diría básicamente por dos cosas. Uno, por la oposición al gobierno, ¿no? Que es algo tradicional, la forma de posicionarse políticamente como oposición a un gobierno que tiene alrededor del 35% de aprobación. Y lo segundo, por esa lógica también conservadora y distinta, ¿no? Es como lo disruptivo no tuvo mayor éxito o no fue tan disruptivo, ¿no? Porque claro, también reconoce muchos de los opositores de Boric que la cosa al final fue menos trágica de lo que ellos imaginaron y lo dicen. Entonces, creo que en ese juego tiene mayor opción Kast que Jara en Chile, me parece. No, no sé qué Ahora, ¿Y opinarán. cómo ves el tema de ahora, a la vuelta de la esquina, las elecciones de octubre, provinciales y parte del Congreso en Argentina? ¿Y cómo ves el caso de Colombia? Mira, en Argentina es interesante porque los resultados en la provincia de Buenos Aires marcaron una diferencia mucho mayor de lo que todos los analistas y los propios encuestas señalaban, ¿no? En Argentina creo que hay algunos hechos objetivos, ¿no? La principal bandera de Milei, más allá
de la comunicación era su oposición al kirchnerismo a partir del planteamiento de enfrentar la inflación, que era lo que más le preocupaba a la ciudadanía. Independientemente del lugar donde se ubicaba la gente, estaba harto y el fenómeno de la inflación en general le estaba dando rédito político a Milei hasta hace un par de meses. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que al final en política las formas son tan importantes como el fondo y han habido algunos temas que han detonado, digamos, alguna crítica pública, desde hechos de denuncias de corrupción. Recuerden estos audios a los pocos días de la elección y eso al final mueve los votos, porque la decisión del voto es una decisión muy compleja y tiene elementos racionales y tiene muchos elementos emocionales. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en octubre? Creo que va a depender de la campaña. Creo que no es casual que Milei haya, digamos, moderado su discurso. Si uno ve la presentación del presupuesto público, ve que tiene otro tono, pero la tiene un poco complicada. Si vemos lo que acaba de pasar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y lo otro que me preguntabas creo que es por Colombia, ¿no? Sí, Colombia es interesante porque tiene un sistema que primero vota en el Parlamento, que va a ser en marzo, y luego en mayo tienen las presidenciales. Yo creo que la oposición a Petro es grande. Eh, en Colombia comienzan a decir algo que yo escuchaba en Perú hace 15 años. Decían, la economía va bien a pesar de la pésima política, o algo así, ¿no? Y yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con ese fenómeno de cuerdas separadas, porque al final cuando se daña la institucionalidad, creo que no hay que ser un estudioso de la teoría de Robinson para saber que en el mediano o largo plazo se va a dañar la economía también, ¿no? A veces no es inmediato, pero viene después. Entonces, creo que en Colombia quien represente oposición a Petro va a tener la primera opción también, me parece. Ahora, yo quiero, ya nos estamos acercando al final, Jeffrey, y yo quiero simplemente hacer una observación y llevarte un poco a otro terreno ahora. Primero, que probablemente la alternabilidad en muchos países, no en todos, lamentablemente, en el caso del nuestro, en Venezuela o en Cuba, probablemente en El Salvador de Bukele tampoco, la alternabilidad sigue estando viva en muchos países de América Latina, lo que no es una mala noticia. O sea, porque todo el mundo está hablando del fin de la democracia y se acabó la democracia en el mundo y tal, pero mal que bien, la alternabilidad sigue funcionando de distintas maneras, cada país tiene una realidad distinta, pero podríamos decir que es un síntoma relativamente positivo. No sé qué nos podrías decir al respecto. De acuerdo, la alternancia es positiva porque implica, digamos, la manifestación del pluralismo que se encuentra en una sociedad y la capacidad de limitar el ejercicio del poder, dejarlo y que asuma otro con una postura distinta, sin duda. El asunto es que ese péndulo que marca la alternancia es complicado cuando se mueve sobre los extremos. ¿Por qué? Porque regresa con más fuerza. Y eso retroalimenta las posibilidades de radicalismo y de violencia también. Y toca decir en tono positivo para cerrar, porque hemos advertido sobre algunos riesgos, que las democracias latinoamericanas, con todas sus precariedades y debilidades, han sostenido, digamos, la estructura fundamental del sistema. En Perú, por ejemplo, Pedro Castillo intentó un golpe de Estado y no lo siguió ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni las Fuerzas Armadas, y fue detenido y preso por ese hecho. Y luego podemos discutir un montón de cosas, pero digamos, no se pudo, digamos, concretar un golpe. O en Colombia, por ejemplo, Petro ha intentado una serie de reformas que no han podido salir porque los mecanismos constitucionales de contrapesos y oposición en el Parlamento no lo han dejado. Y eso para hablar, digamos, de izquierdas, pero también en el otro lado, con gobiernos de derecha, Milei no ha logrado algunas cuestiones que pretendía, porque hay instituciones y hay congresos que tienen otra postura. Entonces, digamos, ese balance, esa desconcentración del poder, es lo que al final mantiene viva la democracia y es precisamente de lo que han carecido los países como Venezuela o Cuba que ha citado, ¿no? Yo creo que primero toca preservar la democracia y luego de eso evitar los radicalismos, ¿no? En ese orden.
Ahora, Sí, vamos a traer un asunto de cómo la política internacional a veces se mete en la política interna de los países. Probablemente uno de los ejemplos mm, más llamativos y más recientes de esto es cómo la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza se ha metido en la política de algunos países. Ha ocurrido recientemente en España, es obvio que está ocurriendo en Francia, que ocurre en Alemania. Eh, por supuesto que en la retórica de gobiernos llamados revolucionarios como el de Venezuela es muy importante ponerse del lado de un bando y no de otro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees tú que a veces un asunto como la guerra entre Israel y Hamas entra de una forma tan prominente en la política interna del país? Y otras veces hay asuntos internacionales, incluyendo, por ejemplo, la guerra eh, que empezó con la invasión rusa a Ucrania, no juegan un papel tan importante en la política interna. sí. ¿Cómo Jeffrey, podemos explicar eso? y le agrego a la pregunta, por ejemplo, ahora que está esta flota estadounidense en el Mar Caribe y el tema de Venezuela, que en otras circunstancias en nuestro continente, eso sería un tema de política interna muy volátil también, muy radical, y eso prácticamente casi ni se debate entre los partidos políticos. En Perú, por lo menos, no. Entonces, De, le de agrego eso a la acuerdo. pregunta. Mira, son buenas preguntas. Yo diría en primer lugar que hay un elemento populista y de aprovechamiento con algunos asuntos, con algunos países y con algunas identificaciones que llaman más la atención que otras, ¿no? En general, los asuntos vinculados a Israel generan mayor efecto noticioso que otros conflictos. Y creo que hay una utilización populista en el sentido más básico del término de procurar dividir entre víctimas y victimarios, ¿no? Entre los buenos y los malos, entre la justicia y la injusticia, que es precisamente la bandera que se concerta con esta demagogia, digamos, de liderazgo y de identificaciones con cuestiones que al final son un elemento para esos gobernantes que lo utilizan simplemente aglutinador o cohesionador de posiciones o de corrientes mayoritarias y que tienen que ver poco con su dinámica interna o poco, digamos, con las prioridades incluso de sus sociedades. Me parece, Isaac, en el caso de Latinoamérica es distinto porque creo que tiene mucho menos peso de lo que ocurre en países como los europeos, ¿no? Pero no tengo la respuesta, me gustaría tenerla, pero claro, a veces dos fenómenos que se ven igualmente lejanos generan efectos o pronunciamientos distintos, precisamente porque creo que algunos son más fáciles de poner en términos relativos del abusivo, el abusador, el abusado, ¿no? Y creo que ese es un facilismo utilizado en la política, ¿no? O como los roles del que históricamente identificado como el oprimido ahora podría ser el opresor. Estoy simplificando solo en No, pero cómo tienes creo razón, o sea, es que un esquema, perversamente se utiliza, ¿no? así es, tienes toda la razón, porque es un esquema muy propio del populista o de quien tiene problemas políticos y busca introducir otros temas en la agenda pública, ¿no? Que yo creo que es el tema de Macron. O sea, Macron prácticamente vive obsesionado con lo que pasa en el Medio Oriente, como si no tuviera suficientes problemas para mantener a sus gobiernos, a sus primeros ministros, o por el presidente del gobierno español, Sánchez, ¿no? Que ha tomado la bandera de Gaza como su gran bandera, digamos, en un país que no puede aprobar presupuesto, que tiene un gobierno muy disfuncional y extremadamente corrupto. Pero bueno, la verdad que fue una conversación muy interesante. Creo que nos ha dado luces para explicar este fenómeno de polarización, pero creo que también nos ha dado algunas pistas para entender que la democracia no está tan muerta como algunos predicen y que probablemente hay elementos todavía en la democracia
que hacen que se proteja contra los radicalismos y contra la violencia. Así que te agradecemos Sí. muchísimo, Jeffrey, por haber pasado este momento con nosotros. Ha sido una Jeffrey, conversación muchas muy gracias. rica. Muchas Muchas gracias a ustedes, un gracias, placer. Jeff. Ok, un fuerte abrazo. Gracias. Que estén muy bien.